¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy estamos a 8 de febrero del 2024. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. De parte del Ministerio Fe en la Tierra les doy la bienvenida. Hemos estado ausentes por algunos problemas, principalmente de salud, una afectación en la garganta, pero ahora ya estamos mucho mejor. Y hoy vamos a estar explorando la bendita palabra del Señor, viendo su misericordia, su fidelidad para con nosotros. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su palabra. A Él sea toda la gloria y toda la honra. El día de hoy nos vamos a enfocar en un personaje bíblico, en el rey Joaquín. El rey Joaquín es descendiente del linaje de David, fue el penúltimo rey sobre Judá. La palabra de Dios lo menciona en Segunda de Reyes 24:8, en Segunda de Crónicas 36, versículos 9 y 10. Nos dice que el rey Joaquín comenzó a reinar de 18 años. Su reino fue corto, muy breve, por un periodo de 3 meses y un par de días. Y nos menciona que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Lamentablemente este rey se apartó del Señor e hizo lo malo delante de los ojos de Dios y pues fue quitado del trono. Cuando él fue tomado y llevado en la cautividad por Nabucodonosor cuando la ciudad fue sitiada, y por mucho tiempo él estuvo en prisión. Hablábamos la semana pasada de cómo Dios permite esta clase de situaciones cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando hacemos lo malo delante de sus ojos. Recordemos que su bendita palabra nos decía y nos sigue diciendo hasta el día de hoy, eh, nos recomienda y nos advierte sobre no provocar a ira a nuestro Dios. Dice: no sea que mi ira se encienda como fuego y no haya quien la apague. Es lo que leíamos en la semana pasada. Y Dios permitió que viniera todo esto sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá, a raíz de lo que ya comentamos también en Jeremías la semana pasada, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y es cuando Dios permitió que vinieran enemigos, los sitiaran, hubiera guerra, hubiera hambre, hubiera tribulación, opresión por parte de otros hacia ellos. Y mencionábamos la semana pasada que todo esto acontece porque Dios nos tiene que disciplinar. Él nos ama, Él es un Padre, y sus juicios son perfectos, son justos, y Él de alguna manera nos tiene que llamar la atención para atraernos nuevamente hacia Él, hacia su presencia, para alzar y abrir nuestros labios, para clamar a Él, acordarnos que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, y así como Él puede permitir que estas situaciones se acerquen a nosotros, Él nos puede alejar de ellas y liberarnos. Cuando nosotros alzamos nuestros ojos al cielo y reconocemos que Él es Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor es fiel y justo, dice su palabra, para perdonarnos, y aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él dejará blancos como la nieve. Aquí hay un dato que quiero mencionar y es importante recalcar, y es que el rey Joaquín es descendiente directo del rey David. Él viene del linaje del rey David. ¿Por qué? ¿Cómo fue que sucedió, que ocurrió esta división? Porque mencionábamos al inicio que él fue el penúltimo rey de Judá, no el penúltimo rey como tal de Israel. El rey David fue un varón conforme a los caminos del Señor, dice su palabra, un siervo que fue apreciado por nuestro Señor, por el Dios de Israel. Y él tuvo a su hijo Salomón. Salomón fue dotado de mucha inteligencia y de sabiduría como ninguna otra persona. Fue un personaje que al final de sus días se apartó del Señor y cayó en idolatría porque su corazón se desvió a causa de las esposas que él llegó a tener, que fueron muchas sus concubinas. Dice que las mujeres desviaron su corazón. Entonces hubo una profecía de parte de un profeta Ahías, el cual habló palabra de parte del Señor y
se presentó delante de Salomón y le dijo que por todo lo que había acontecido, por lo que él había hecho, pues el Señor iba a cortar el trono a su linaje, a su descendencia. Porque pues el Señor así es como trabaja muchas veces. Pero no iba a ser cortado totalmente su linaje, porque el Señor es fiel y para siempre son sus misericordias. Y el Señor había prometido, le había prometido a su siervo David, le había prometido que siempre habría una simiente, un descendiente que continuara con el reinado que Dios había puesto sobre él. Y la Biblia nos menciona en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, según la versión, ahorita estamos con la Biblia en la versión actualizada, lenguaje actual, perdón, así se llama esta versión de las escrituras, la Biblia en la lenguaje actual, dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y como el Señor es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, aunque nosotros seamos infieles, el Señor le había prometido a David esto, y por eso no cortó por completo su linaje. Entonces, cuando Salomón murió, pues el reino de Israel fue fracturado y 10 de las tribus fueron tomadas por otro rey, y el hijo de Salomón fue el que se quedó con una sola tribu, que en este caso fue Judá, porque Dios es fiel a su promesa, fiel a su palabra, y no cortó el linaje de David. Y de ahí, pues, sucedieron más reyes, hubo más descendientes, hasta que llegamos a el penúltimo rey Joaquín, de quien estamos hablando hoy. Y Joaquín hizo lo malo. Su reinado fue breve, fue tomado cautivo y fue preso en Babilonia durante mucho tiempo. Pero la bendita palabra del Señor nos dice en Jeremías 52:31 y también en Segunda de Reyes capítulo 27 versículo 27, perdón, Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 27, nos habla nuevamente del rey Joaquín y de lo que sucedió ya para el final de sus días. Y lo vamos a leer en un momento. Dice la palabra del Señor en Jeremías 52, versículo 31. El título que tiene aquí es: Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, o sea, él fue tomado prácticamente cuando él tenía 18 años. Si le sumamos lo que menciona aquí, que llevaba 37 años en prisión, Joaquín tenía 55 años para cuando se habla de este acontecimiento. Dice: en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, el Bimerodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Aquí podemos ver que Joaquín es llamado prácticamente de la nada y recibe la grata sorpresa de que el rey que ahora está en Babilonia lo trata amigablemente, lo invita a su mesa y lo restaura. Y el resto de sus días Joaquín, por la pura gracia y misericordia de Dios,
dice que vivió con las dotaciones que el rey le daba. Es maravilloso ver cómo fue restaurado, cómo Dios desde donde estaba, desde la prisión, después de 47 años, Dios se acuerda de él y lo saca. Lo saca de ahí y lo restaura. Y es lo que mencionábamos hace un momento, que la fidelidad de Dios es grande, la fidelidad de Dios es inquebrantable. El Señor sustenta y glorifica su ser con su bendita palabra. Él no falla. Él dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y pues mencionábamos en la bonita palabra del Señor lo que leíamos antes de leer aquí en Deuteronomio 7. Dice que la misericordia de Dios dura hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. El Señor fue fiel y justo para con su siervo David, aun cuando el siervo David ya no estaba. David no tenía forma de constatar, porque él ya no estaba físicamente, que Dios estaba haciendo eso, pero Dios, que es eterno y es fiel a su palabra, Él dijo que siempre habría uno que reinara del linaje de David, y así fue como sucedió. El último rey de Judá fue un rey impuesto después de la cautividad, que era un familiar directo del rey de Babilonia, a quien le fue puesto como nombre Sedequías. Y aún después de eso, pues, aún después de Sedequías, Joaquín fue restaurado. Y es impresionante leer esto, y me hace llevarlos y compartirles lo que habla aquí en el Salmo 121, que muchos ya conocemos y lleva como título: Jehová es tu guardador. La palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria sea al Señor, y damos gracias al Señor por su bendita palabra. Leíamos también el Salmo 112, que nos habla de la prosperidad del que teme a Jehová. Y ahí, en el capítulo 112 de Salmos, en el versículo 2, dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Aun cuando nosotros ya no estemos aquí en la tierra, por cuanto buscamos al Señor, por cuanto obedecimos a su palabra, por cuanto Él se agradó en misericordia de nosotros, aun cuando nosotros ya no estemos, nuestras plegarias serán escuchadas y se cumplirán aun cuando nosotros ya no las veamos. Y aun cuando nosotros ya no estemos sobre la faz de la tierra, el Señor, que es fiel y justo, que es eterno, cumplirá su promesa, cumplirá su palabra. Porque el Señor puede hacer, lo veíamos la semana pasada, lo que a nosotros nos tomaría 1000 años en un día. Y aunque pasen 1000 años, para el Señor es como un día tan solamente que ha transcurrido. Porque el Señor es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Su poder, su soberanía, su grandeza, su palabra, dice en la Biblia que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará, y que su tiempo será cumplida. Dice que ni una jota aún, ni una letra de su palabra caerá a tierra sin cumplirse. O sea, Él
no va a permitir que, que su nombre sea tachado, sea acusado por un incumplimiento, porque quedó un trabajo, una promesa a medias. El Señor es fiel y verdadero, dice su palabra, ese es el título que tiene. Fiel y verdadero, cuando el Señor vuelva, el Señor Jesucristo a la tierra, dice que ese es el título que Él tiene. Él es fiel y verdadero. Entonces, podemos tener totalmente la confianza, la seguridad, la certeza en responder a la pregunta que nos plantea el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. El poder de Dios sostiene todas las cosas y toda la creación da testimonio de nuestro Dios. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando dice no dará tu pie al resbaladero, quiere decir que Él no va a dejar que tu pie resbale. El Señor te va a estar sosteniendo, te va a estar dando su apoyo, su fortaleza, su respaldo. Y su misma palabra nos menciona que aun si llegamos a caer, dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Y es para gloria y honra de su nombre, porque así es el Señor. Él es fiel. Y aunque a veces a nosotros hagamos lo malo, y Dios permita que vengan consecuencias en nuestra vida, el Señor nunca se va a olvidar de su palabra, de su promesa. Y aunque ya haya pasado mucho tiempo, como fue el caso de Joaquín, el Señor se acuerda de su palabra, dice, y Él se glorifica en nuestras vidas. Nos llama, nos levanta, nos trae de regreso de donde quiera que estemos, sea cual sea la situación en la que nos encontremos en este momento, y nos restaura y nos invita nuevamente a comer a la mesa del rey. Tal y como tenemos el ejemplo de Mefiboset, que fue descendiente de Jonatán, amigo de David. David juró con su amigo Jonatán, en el nombre de Dios, por el Dios de Israel, que siempre habría una amistad en ellos y que siempre buscarían el bien del otro. Y aunque Saúl y sus hijos junto con Jonatán perecieron, Dios no eliminó el linaje de Saúl, porque había una promesa a través de su siervo David. Y David llamó después de un tiempo, después de que había pasado mucho tiempo y ya no había ningún descendiente más de Saúl y se creía que ya estaba cortada y extinta la casa de Saúl, David y Dios, a través de su siervo David principalmente, llamó de regreso a Mefiboset y lo hizo sentarse a la mesa del rey y volver a comer a la mesa del rey, porque así es el Señor. El Señor es bueno, el Señor es justo, el Señor es fiel, y nos da estos dos ejemplos de que aún si nuestros antepasados o si nosotros mismos hicimos lo malo delante de Dios, Dios se acuerda de lo bueno y tiene misericordia para la gloria de su nombre. Y aún, como lo decíamos al inicio, aunque nuestros pecados hayan sido rojos como el carmesí, cuando reconocemos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y aún, solamente por el hecho de que Él es fiel a su promesa, fiel a su palabra, Él nos llama y nos restaura para glorificarse en nuestras vidas. Dice en el versículo 4 del Salmo 121, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor no duerme, el Señor no descansa, el Señor tiene el total control de las cosas. Por eso Él nos da esa palabra y podemos creerla, en donde dice que su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos, como lo dice en el Salmo 112, la prosperidad del que teme a Jehová, que inicia en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto es un claro ejemplo de las bienaventuranzas, de las bendiciones que incluye el temor, el estar constantemente buscando al Señor, el intentar ser obedientes a Él. El Señor es eterno y Él nunca se va a cansar. El Señor nunca va
a dormir, a tomarse un receso, a hacer una pausa. El Señor es constante. En todo momento dice que Él nos va a guardar. Así como guarda a Israel, Él nos guarda también a nosotros. Jehová es tu guardador, dice en el versículo 5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Señor está siempre a nuestro lado. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Continúa y dice en el 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Aunque el Señor permita que vengan estas situaciones, como fue el caso de Joaquín, de Mefiboset, aunque sean situaciones que nosotros hemos provocado, un castigo que nos hemos ganado, ¿por qué no decirlo así? Por nuestras acciones, el Señor, así como tenemos el ejemplo del siervo Job, cuando fue atacado por el enemigo y que le vino tribulación, que le vino escasez, que le vino problemas de salud, aun siendo que Job había sido un hombre recto hasta ese momento y que Dios lo reconocía como su amigo y como un hombre fiel, dice aquí, y nos da ese ejemplo, Él guardará nuestra alma. Aunque estemos en la situación como estuvo Joaquín, como estuvo José el soñador, cuando fue preso en Egipto y estaba ahí encerrado, el Señor guarda nuestra alma. Le dijo a Satanás cuando le permitió tocar al siervo Job, que estaba bien que hiciera todo lo que él quisiera, pero que no tocara su alma, que no tocara su vida. El Señor siempre nos da la oportunidad, como lo leíamos la semana pasada, nos da la vida, y teniendo la vida, teniendo un día más de vida, teniendo un momento más de aliento, la oportunidad de reconciliarnos con Él, de vivir, de experimentar sus promesas, de ver en acción su misericordia, de ver manifestada su gloria en nuestras vidas. Y como mencionábamos antes, y aunque nosotros ya no vivamos esas bendiciones, tenemos la promesa más grande de todas, y es la salvación. Que aunque estemos muertos, viviremos en la gloria eterna con el Señor Jesús. Y decíamos la semana pasada en su bendita palabra, que Él viene pronto y juzgará a cada uno y dará los galardones a aquellos que hayan mantenido la fe en el Señor. Y esa es la máxima expresión en el cumplimiento de que Él guardará nuestra alma, porque nuestra alma estará reinando juntamente con el Señor Jesucristo por misericordia y para gloria y honra de su nombre. Y continúa y finaliza en el versículo 8 del capítulo 121 de Salmos: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Leíamos la semana pasada lo que nos dice su bendita palabra. Dice el versículo que leíamos: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es lo único que necesitamos. Y su bendita palabra nos decía que en Jehová está la fortaleza de los siglos. No necesitamos nada más. Aunque venga la tentación, Jehová nos va a fortalecer para resistirla. Aunque venga la adversidad y la prueba, el Señor nos va a dar la fortaleza para mantenernos firmes y para seguir alabando y bendiciendo su santo nombre, para esperar y confiar en Él y tener la certeza y la seguridad de que el Señor nos va a ayudar. Y aun cuando venga a la aflicción, el sufrimiento en nuestras vidas, la palabra del Señor dice: bienaventurados sois, porque dice que los que sufren recibirán consuelo. Y aunque nuestros ojos ya no lo vean, la palabra del Señor se cumple, y el Señor siempre llega. Él nunca llega antes, nunca llega después. Él siempre llega en el momento justo, en el momento oportuno, porque dice su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Yo les animo, les invito en esta preciosa mañana a que sigamos dando toda la gloria y la honra a Dios, a que agradezcamos por un día más de vida, por un día más de salud, que hagamos un pequeño espacio para alabar y bendecir su nombre con una oración, con un cántico,
que escudriñemos su palabra, que pidamos inteligencia, sabiduría para discernir e interpretar correctamente su palabra, para grabarla en nuestro corazón, para ponerla por obra, para compartirla con aquel que lo necesita, que podamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dice su palabra. Es importante recordar que el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados para la venida. Tenemos que luchar, estar constantemente intentando estar en comunión con Dios, para que cuando el Señor vuelva a la tierra, nos encuentre trabajando, nos encuentre en su obra, nos encuentre buscándole, nos encuentre con fe, ejerciendo la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno es el Señor. Y dice su palabra, su misericordia, dice, hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice el inicio, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Él es Dios fiel, que guarda su pacto. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Arrepintámonos todos los días, pidamos perdón por nuestros pecados, los que hacemos de forma consciente o los que hacemos de forma inconsciente, como dice el salmista. Pidamos a Dios la fortaleza para que no nos deje caer en tentación, que sea Él librándonos de mal. Y tengamos la certeza, la convicción de que Dios cumplirá su palabra, de que Dios hará su voluntad en nuestras vidas y que se glorificará en nuestro ser y aún con nuestra descendencia. El Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que nos acompañen nuevamente el día de mañana, si Dios nos presta vida, y juntos sigamos buscando, escudriñando la bendita palabra del Señor. Si Dios nos presta vida y salud, esperemos que aquí podamos estar nuevamente y todos juntos, unánimes, fervientes, permanezcamos buscando y mantengámonos dentro del amor de nuestro Señor. La palabra del Señor dice, sobrellevad las cargas los unos con los otros. Y ahí donde tú estés, ten la certeza, ten la confianza de que el Señor siempre pone a alguien que nos dé una palabra de aliento, una palabra que nos inspire y que nos recuerde que Él tiene el control de las cosas, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él escucha nuestras plegarias, que Él escucha nuestras oraciones. No estamos solos. Cristo está con nosotros y siempre hay un remanente fiel que aún busca a nuestro Señor Jesucristo. Animémonos, busquemos al Señor todos juntos. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Acompáñanos a hacer esta breve oración y con esto pues nos despedimos. Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias porque nos amas, gracias porque nos has cuidado y protegido de todo mal, de todo peligro hasta el día de hoy. Gracias porque tú nos sostienes. Aún nos libras de la muerte, de toda enfermedad, de todo peligro, de todas las acechanzas de nuestros enemigos, del enemigo tentador, de Satanás, de todas fuerzas contrarias. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, en ti está la fortaleza de los siglos, en ti esperaremos, en ti confiaremos, en ti hay paz, en ti hay tranquilidad, en ti podemos vivir confiados. Como decíamos y lo hemos dicho antes, podemos incluso, como dice su palabra, venir en las noches y no importa qué tan pesado, qué tan cansados estemos por el día que hayamos tenido, qué situaciones enfrentamos en ese día. Dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la paz que tú nos das, la paz que sobrepasa todo entendimiento. A ti sea toda la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, para esforzarnos a buscar de ti, de tu bendita palabra. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a guardarla en su corazón, a poner por obra, a poner nuestra fe, Señor, totalmente en ti y a ejercerla. En ti esperaremos y confiamos que aún, Padre, si nosotros no viéramos nuestro deseo, las bendiciones de tu palabra cumplidas en su totalidad en nuestras vidas, creemos, Padre, que tú eres fiel y justo y lo veremos o no lo veremos quizá porque ya no estemos, pero se cumplirá aún en la descendencia que nosotros tenemos, porque tú eres eterno, porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia y tú sostienes y cumples tu bendita palabra.
Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Tu bendita palabra nos promete, Señor, que en ti tenemos lo necesario para salir adelante. Gloria y honra sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por lo bueno, por lo malo, como dice tu palabra. Jehová Dios dio, quitó, y Jehová Dios quitó. Bendito y alabado sea tu nombre, decía el siervo Job. Gracias por tu bonita palabra. Gracias porque aún después de que nosotros nos podemos equivocar y pecar contra ti, tú te acuerdas de nosotros, Padre, y nos sacas del lugar, de la condición en la que estamos, y nos restauras para la gloria y para la honra de tu nombre. Para siempre son tus misericordias. Ayúdanos, Padre Celestial, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a bendecir a aquellos que nos maldicen, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para llegar a ser varones y mujeres conforme a la estatura, conforme al anhelo, Padre Celestial, de un varón perfecto en Cristo Jesús, para la gloria y para la honra de tu santo y precioso nombre. Amén. Yo me despido de este segmento de parte de Ministerio Fe en la Tierra. Les doy los buenos días, que el Señor me los bendiga a todos. Si esta palabra ha sido bendición para ustedes, guárdenla en su corazón y pidamos al Señor que nos dé la correcta interpretación de su palabra, que nos ayude a meditar en ella y que aún mientras durmamos Él siga enseñando a nuestra conciencia como dice su palabra. Que Dios me les bendiga, que tengan un excelente día, que la paz de Cristo esté con ustedes. Hasta la próxima.